El Señor esté con ustedes. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, el Padre está en el Hijo está en el Padre, y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo. Existe tal unidad y comunión entre ellos que los tres son uno. Podríamos llamarlos la triunidad, porque siendo tres personas distintas, son un solo Dios. Por lo que quien recibe a uno, recibe también a los otros dos. Quien recibe al Espíritu Santo, recibe al Padre y al Hijo. Quien recibe al Hijo, recibe al Padre y al Espíritu Santo. Quien recibe al Padre, recibe al Hijo y al Espíritu Santo. En la comunión, ¿a quién recibimos? A Jesús. Pero como el Padre y el Espíritu Santo están en Cristo, cuando comulgamos, recibimos a la Trinidad en nuestro corazón. De modo sacramental a Cristo, de modo espiritual al Padre y al Espíritu Santo. Por eso nuestro corazón cada día se puede ir llenando de gracia o se puede ir oscureciendo. Si vive en Dios, vive en la luz. Si vive en el vicio y en el pecado, vive en la oscuridad. Por eso hoy en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, dice el apóstol: quien reconoce al Hijo, posee también al Padre.
qué rápido nos salvó la campana. Apenas empezamos y ya. Bien. Padre, yo quiero que pidan por mí porque se metieron y me robaron mi dinero, me echaron así algo a la cara, me durmieron y me sacaron un molote con 10,000 pesos que me cortaron una vez que traía yo con dinero y me robaron. Sí, vamos a Entonces pedir yo por para eso. el favor que pidan por mí si me hace favor, Vamos a continuar aquí. porque traían ya, me abrieron. Sí, sí vamos a pedir por usted. Bueno, continuamos, ¿verdad? ¿Qué dice el credo? Dios de Dios, luz de luz. ¿Cuál es la interpretación y el significado de estas profundas palabras? Que Dios, Padre, que es luz, engendra a su Hijo en la luz. Por eso, luz de luz. El Hijo es luz, pero esa luz la recibe del Padre. Dios de Dios, porque Jesucristo es Dios, por tanto es eterno, y el Padre que lo ha engendrado es eterno. Por eso de la luz del Padre procede como engendrado Jesús, es decir, procede la luz del Hijo. Y de la luz del Padre y del Hijo procede la luz del Espíritu Santo. Hoy encontramos también en la primera lectura que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Vamos a esperar un poquito porque si se escucha fuerte, ¿verdad? Tenemos que editar un poquito más. Estas palabras de la primera lectura podemos interpretarlas de la siguiente manera. Dios es siempre antiguo y siempre nuevo. Por eso sus mandamientos nunca pasan. Dice Jesús, podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras nunca pasarán, nunca dejarán de cumplirse. Y hoy dice la primera lectura, que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. ¿Qué es lo que vino a traer pues Cristo? Cristo vino a dar novedad, cumplimiento y plenitud a todo el Antiguo Testamento. Por eso lo que desde un principio se tenía ha sido perfeccionado y llevado a su plenitud en Cristo. Dice también la primera lectura, permanezcan en Él como la unción les enseña. Y dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, todo el que permanece en mí y yo en él, ese da fruta abundante, porque separados de mí no pueden hacer nada. Permanecer en Cristo por su Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu dentro de nosotros? Nos ilustra, nos enseña,
nos forma y nos educa. ¿De qué manera? Con su suavísima y santísima unción. Es decir, nosotros tenemos un maestro interior que nos hace comprender lo exterior. Ese maestro interior nos está enseñando continuamente, pero necesitamos ponerle atención para percibir su enseñanza de sabiduría. Porque el Espíritu no dice otra cosa distinta de lo de Cristo. Por eso cuando nosotros leemos, meditamos o escuchamos la palabra, es el Espíritu quien nos va desde dentro adoctrinando y conduciendo. Aunque también necesitamos las normas de interpretación de la Iglesia para que podamos interpretar un texto en su debido sentido. Pero en lo que respecta a la palabra, ella es un alimento que robustece y solidifica nuestra alma. Si ella es un alimento, hay que estar continuamente nutriéndonos de él para poder encontrar la luz de la vida. Hoy también encontramos en el Santo Evangelio un hermoso texto que pone de manifiesto la humildad tan profunda del Bautista. Y aquí pudiéramos hablar de la humildad de Cristo y de la humildad de María. Sin embargo, vamos a hacer algunas referencias a esta lectura del Evangelio para sacar algunas enseñanzas y después concretarlo en nuestra vida. Está tomada esta lectura del Evangelio de Juan capítulo 1. Viene a ser una continuación del prólogo de San Juan, porque el prólogo de San Juan va de los versículos 1 hasta el 18. Y hoy encontramos que va de los versículos 19 al 28. Primera enseñanza. Juan Bautista no se dio gloria a sí mismo, sino toda la gloria para Dios. Cuando todo se queda en nosotros y no fluye hacia Dios, no nos hace crecer. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Por tanto nos habla de que Jesús es eterno. Por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué es el mismo? Nunca cambia, porque es eterno. Lo eterno es siempre antiguo y siempre nuevo. Por eso todo el que se acerca a Cristo se renueva. Juan lo proclama de una manera muy sencilla. Aquel que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. ¿Cómo puede existir Jesús antes del Bautista si cuando Jesús es concebido en el vientre de María, cuánto tiempo tenía ya de concebido en el vientre de Isabel? 6 meses. Dice, ya va en el 6º mes la que llamaban estéril. ¿Cómo San Juan Bautista puede exclamar eso de Jesús? Ya existía antes que yo. Solamente
podemos llegar a la conclusión de ello porque Jesús existe desde siempre y para siempre. Sin embargo, cuando llega la plenitud de los tiempos, desciende. Pero en sí Cristo ya existía. Él entra en el tiempo para santificar el tiempo y para conducirnos a la salvación, a la redención, a la gracia y a nuestra santificación. Por eso nos damos cuenta qué profundidad la que nos presenta hoy la liturgia. Y fijémonos en otro detalle. Él reconoció y no negó quién era. Juan Bautista reconoce y no niega quién es. ¿Qué era lo que le preguntaban? ¿Tú eres el Mesías? Él dijo, yo no soy el Mesías. ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? Y él respondió, yo solamente soy la voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Él fue enaltecido y engrandecido por su gran humildad. ¿Qué era lo que con las palabras que expresó Juan el Bautista se contuvo? Es decir, con lo que dijo Juan el Bautista, puso de manifiesto, aún sin quererlo, que la Escritura se refería a Cristo y también a aquel que presentaría a Cristo, que es el mismo. Es decir, al decir yo soy solamente la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, él se presentaba como aquel que pondría de manifiesto al Cordero de Dios. Por tanto, en él también indirectamente se cumplía la Escritura, como el profeta que presentaría a Jesús. Con su humildad también manifiesta la verdad. Por eso Jesús lo alabó y dijo, de entre los nacidos de mujer, no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista. Dice, y él es Elías. Porque una tradición muy antigua refería que Elías vendría a presentar en los tiempos mesiánicos a aquel que salvaría al pueblo de Dios. Por tanto, Juan el Bautista viene a ser Elías. Y la gloria de Dios se manifestó en sus maravillas admirables. Sin embargo, el profeta Elías no resplandeció para sí, sino que toda la gloria se la dejó a Cristo. Por eso en el pasaje de la transfiguración aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús, ¿sí se acuerdan? ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Qué representa Elías? Los profetas. Sin embargo, cuando levantan los ojos, los apóstoles, en especial Pedro, solamente a quién ven, a Jesús. Porque Jesús absorbe toda la gloria del Antiguo Testamento y la proyecta hacia el infinito. Es decir, si bien es cierto que el Antiguo Testamento tenía cierto brillo, con Cristo adquiere toda la plenitud y la perfección de su brillo. Por eso desaparecen de la escena Moisés y Elías, porque Cristo es su plenitud.
Y hoy reconoce Juan el Bautista y no niega: yo no soy ni el Mesías, ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías. Pero Dios lo glorificó a él en Cristo, diciendo: Él es Elías. Es decir, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. La humildad manifiesta la grandeza de Jesucristo. Quien es humilde se asemeja a Cristo, así como quien es soberbio se asemeja al maligno, en el que ante sus propios ojos es pequeño, a los ojos de Dios es muy grande. Aquí introducimos la figura de María. María expresó, puso sus ojos en la humildad de su esclava. Ella tan pequeña, ahora tan grande, tan excelsa. Después de Dios, no hay nadie más grande que ella. Por encima de los ángeles, de los santos, por encima de todo el universo, María, debajo de Dios, que exclamó: he aquí la esclava del Señor. Y cuando dice hágase, en ese momento desciende el Espíritu Santo, la cubre con su sombra y la hace concebir de ella y en ella al Hijo Santísimo de Dios. Aquel que en la eternidad solamente tenía padre, en el tiempo solamente tiene madre. Aunque su padre adoptivo y nutricio fue José. Sin embargo, todo esto nos pone de manifiesto las grandezas de la humildad. Hoy celebramos a los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Ellos vivieron en el siglo IV después de Cristo y fueron tan humildes, tan entregados al servicio de Dios, que siempre buscaron la verdad, siempre se esforzaron por cumplir la voluntad del Señor. Por eso ahora los invocamos, para que nosotros aprendamos con humildad la verdad de Dios y por la caridad la pongamos siempre en práctica. Y que María, Virgen y Madre, nos impulse por su intercesión y por su testimonio a realizar en nuestras vidas el plan de Dios. Que así sea. Damos un momentito de silencio.